Hola, queridas amigas y amigos, soy José Manuel y os doy la bienvenida a este nuevo vídeo de Universe Crochet, el canal donde hacemos crochet fácil para todos. Y hoy vamos a hacer estas bonitas flores como adorno que podemos colocar en cualquier prenda, en un bolso, en un cojín para decorarlo, lo que se nos ocurra. Son flores muy sencillas de hacer y se hacen con la técnica del crochet ondulado. Bien, como veis el resultado es realmente bonito y como os decía son facilísimas de hacer y muy rápidas. Os dejo aquí arriba el enlace al vídeo tutorial de crochet ondulado donde podemos ver la técnica paso a paso con más detenimiento. Este es otro modelo que hemos hecho con la misma base. Ahora vamos a ver cuál va a ser la trama, la malla de base que vamos a utilizar. Y para este tamaño de flor vamos a construir una rejilla. Ya sabemos que para hacer crochet ondulado necesitamos hacer una rejilla, una malla. Yo en este caso voy a utilizar este hilo que me sobró de un proyecto anterior de C2C. Realmente la malla ni tiene que quedar perfecta y el color puede ser el que sea, porque prácticamente una vez que terminemos el trabajo no se va a ver. La malla de base va a quedar embutida dentro de todos los puntos que vamos a dar y realmente no se va a ver. Vamos a hacer una cuadrícula de 5 por 5, con lo cual vamos a quitar 1 a ese número, 4, multiplicamos por 3 y son 12. Vamos a hacer 12 cadenas y a esas 12 cadenas añadiremos una más y otras 7. Vamos a hacerlo así porque añadimos una y la señalamos y hacemos después las 7 que nos vamos a saltar. Lo vamos a ver ahora enseguida. Tenemos 12 cadenas, añadimos una más, la vamos a marcar porque va a ser la siguiente que trabajemos y ahora hacemos 7 cadenas más. 3, 4, 5, 6 y 7 y el siguiente paso es saltarnos esas 7 y en esa que habíamos señalado, la que añadimos después de las 12, vamos a hacer el primer punto alto. Tomamos a ser posible 2 de los 3 hilos de la cadena para que la sujeción sea más firme, hacemos un punto alto y ahora hacemos 2 cadenas de separación. Una vez hechas nos vamos a saltar 2 cadenas y en la tercera vamos a hacer un nuevo punto alto. Bien, hacemos nuestro punto alto en esa cadena y esta secuencia se va a repetir a lo largo de toda la fila. Hacemos 2 cadenas de separación, saltamos 2 de las cadenas de base y en la tercera es donde anclamos este tercer punto alto. Bien, nos van a quedar 2 más, puesto que llevamos 3 cuadrados y vamos a hacer una malla de 5 por 5, así que damos 2 cadenas de separación, nos saltamos nuevamente 2 cadenas de base y en la tercera hacemos este penúltimo punto bajo de la primera fila, punto alto de la primera fila, y vamos a terminar esta primera fila con 2 cadenas de separación y saltándonos 2 de las cadenas de base llegaremos a la tercera, que es en definitiva la primera que hicimos, y aquí concluiremos esta fila. Como os digo, es interesante coger 2 de los 3 hilos que tiene cada cadena para que el apoyo sea en dos hilos y sea más firme el anclaje que hagamos de estos puntos altos. Bien, pues aquí tenemos la primera fila de esta malla, de esta trama, de esta rejilla ya terminada, con 5 agujeros. Y ahora para iniciar una nueva fila vamos a subir con 5 cadenas. 3 de esas 5 cadenas serían el primer punto alto y las otras 2 las 2 cadenas de separación, como en cualquier otra fila. Vamos a hacer un punto alto en cada punto alto que tenemos, separados, igual que en la primera fila, por 2 cadenas entre punto alto y punto alto. Esas son las 2 cadenas de separación, localizamos el siguiente punto alto, ahí hacemos punto alto, vamos a separar después con 2 cadenas, punto alto en el siguiente punto alto, 2 nuevas cadenas de separación
y vamos con el penúltimo de los puntos altos, y cuando hayamos dado este punto alto y las dos cadenas de separación, que son estas dos, 1 y 2, nos encontramos en las 5 cadenas de subida, pues en la cadena central es donde vamos a hacer el último punto alto. Hicimos 5 cadenas, pues la que queda en el centro, con 2 cadenas a cada lado, es la que vamos a utilizar para anclar este punto. Y así tendríamos ya terminada la segunda fila, y el resto de filas hasta el final van a ser igual. Siempre que empecemos fila empezamos con 5 cadenas y después haremos un punto alto en cada uno de los puntos altos disponibles, separados entre sí por 2 cadenas. Bien, pues continuaremos esa secuencia hasta que tengamos esta rejilla, que es la que queríamos de base, que es una rejilla de 5 por 5, 5 orificios por 5 orificios, y vamos a empezar trabajando en el orificio central. Ese de ahí es el que va a constituir el centro de nuestra flor y es por el que vamos a empezar a trabajar. Cuando incorporamos un nuevo hilo lo hacemos con nudo deslizado, lo vamos a ver, y esto es lo que vamos a hacer en ese cuadrado central. Vamos a hacer en cada uno de los espacios 6 puntos altos y cerraremos con un punto deslizado. Entonces, como ese es el cuadrado que vamos a trabajar primero, y como os decía, traeremos cada nuevo hilo con un nudo deslizado, que nos va a ser muy cómodo para traer el hilo nuevo. Pasamos por debajo de esa barra y vamos a comenzar haciendo 3 cadenas. Estas 3 cadenas van a contar como el primer punto alto, y como en cada espacio vamos a hacer 6 puntos altos, vamos a añadir ahora otros 5. Vamos a aprovechar para ir escondiendo el cabo y vamos a hacer estos 5 puntos altos para completar los 6 que tendrá cada uno de los listones de las barras de la rejilla. 4, este sería el quinto y el sexto. Ahora vamos a girar para bajar por el listón de la izquierda y vamos a seguir escondiendo el hilo para que luego podamos cortarlo sin problema. En este espacio vamos a hacer otros 6 puntos altos. Bien, este sería el segundo. 3 puntos altos, seguimos escondiendo nuestro hilo, 4, 5 y 6, y así seguiremos trabajando todo este cuadrado central haciendo 6 puntos altos en cada uno de los 4 listones que lo delimitan. Bueno, vamos a aprovechar para seguir escondiendo el hilo mientras tengamos longitud suficiente, y así después lo cortaremos sin más. Con esto conformaremos el centro de la flor y estaremos ya en disposición de empezar con los pétalos. Cada uno puede hacer el diseño que mejor le parezca y hacer la flor del tamaño que crea más conveniente para el uso que le quiera dar. Es simplemente cuestión de hacer la malla de inicio, la rejilla de base del tamaño adecuado para el tamaño final que queremos de la flor. Bien, y nos queda ya esta última barra. El cabo ya no lo seguimos escondiendo porque ya no tenemos longitud, y vamos a hacer los 6 puntos altos que nos corresponden en esta barra, en este listón. Tenemos ya 3 de ellos. Este es el cuarto, 5 y 6. Y como queremos que el centro de la flor sea como un continuo, vamos a cerrar con punto deslizado en la tercera cadena de subida, que es esa de ahí. Cogiendo también 2 de los hilos de esa cadena, hacemos punto deslizado y una cadena de seguridad, puesto que ya vamos a cortar el hilo que no vamos a usar ya más en esta flor. Os recomiendo que vayáis escondiendo los hilos
el de inicio como hemos ido escondiendo bajo los puntos altos, y cada vez que terminemos con un color yo os recomiendo cortarlo y esconderlo ya, o mejor dicho, esconderlo primero y cortarlo después para que no nos esté estorbando. Esos dos hilos naranjas que veis que son el del principio y el del final de la rejilla sí que los voy a dejar hasta el final porque los vamos a utilizar al final, pero el resto de hilos a mí sí que me gusta irlos escondiendo. Simplemente con una aguja lanera los paso hacia la parte de atrás donde ya no se verán, y una vez que esté en la parte de atrás los vamos a esconder bajo 5, 6, 4 puntos altos para que quede suficientemente anclado. No es un hilo que se vaya a soltar. Entonces lo pasamos hacia la parte posterior y una vez en la parte de atrás lo vamos a meter con la aguja por debajo de los bucles de los puntos altos, como os digo, 4, 5, 6 los que nos sea fácil hacer, y una vez ya asegurado bajo esos puntos altos vamos a tirar un poco con cierta firmeza ahí y ya podemos cortar ese hilo. Y así nunca más durante el trabajo nos va a estorbar. Y ese es el otro cabo, el que ya habíamos escondido, con lo cual podemos cortarlo directamente. Bien, pues este sería el primer paso para nuestra flor. Como veis, ahora queda circular, los puntos altos quedan como en círculo. Cuando vayamos añadiendo puntos altos al diseño se irá arrugando y se irá ondulando, como ondulado que es este crochet. Bien, pues este es el diseño de la segunda vuelta que vamos a hacer en rosa, y la diferencia con la primera es que como queremos que cada uno de los 4 pétalos, os voy a señalar aquí cuáles serían esos 4 pétalos. El primero sería este, 1, 2, 3 barras. Cada uno de esos pétalos va a tener las 3 barras correspondientes. El de abajo también, aunque no lo veamos demasiado bien, 1, 2 y 3. Y el de la derecha también tendrá 3. Y estos pétalos queremos que queden separados, que sean individuales, no un continuo, con lo cual aquí sí va a haber un cambio con respecto a la primera fila, y es que vamos a empezar no con 3 cadenas, sino con un punto bajo, y después haremos al final de cada pétalo un punto deslizado que nos bajará el inicio y el final de ese pétalo y los hará ser individuales. Entonces traemos el hilo por debajo y aquí simplemente vamos a asegurarlo de esa forma con un punto deslizado, y ahora vamos a hacer los 6 puntos altos que nos corresponden de esta primera parte de este pétalo. Aquí sí que se pueden utilizar, a diferencia en el C2C que nos conviene utilizar hilos del mismo grosor, aquí no hay que ser tan estrictos, va a quedar muy arrugado después y nos permite utilizar pues este hilo, por ejemplo este hilo rosa, que es algo más grueso que el blanco que hemos utilizado al principio. Llevamos 3 puntos altos, 4, 5 y 6. En este caso no estoy escondiendo el cabo, lo tendré que esconder después cuando termine. Y hechos esos 6 vamos a girar hacia ese listón de la izquierda o de abajo, y aquí hacemos otros 6 puntos altos. La diferencia que os comentaba, ese punto deslizado que vamos a dar al final, es al final de cada 3 barras. Como cada pétalo está compuesto de 3 listones o 3 barras de la rejilla, al final de cada uno de esa secuencia de 3 por 6 puntos altos es cuando vamos a dar el punto deslizado. Bien, hemos hecho ya esos 6, giramos, no, vamos a hacer un poco de espacio que nos queda alguno. Sí, esto es. Cuando nos estorben los puntos que ya llevamos dados, los podemos retirar, forzar hacia un lado para que nos dejen hueco para los puntos que nos quedan todavía. Este ya creo que sí es el último. Y ahora ya giramos a la izquierda y hacemos en ese espacio, ese de ahí, los últimos 6 puntos altos de este pétalo. Acomodamos el tejido para que trabajemos de forma cómoda. Ahí enganché sin querer un poco el hilo blanco, no pasa nada, no se va a ver después ese defecto.
continuamos la secuencia de 6 puntos altos y una vez realizados los 6, este es el último de esos 6 puntos altos, es cuando hacemos punto deslizado en el mismo espacio. Ahí traemos hilo y hacemos punto deslizado para que el pétalo finalice ahí y se diferencie del siguiente que vamos a hacer a continuación, y que vamos a empezar también con un punto deslizado. Cada uno de los pétalos tiene punto deslizado al principio y al final. Localizamos el siguiente espacio en el que vamos a trabajar. Ahí es un poco más complicado porque es un giro grande, pero ese es el espacio que vamos a trabajar. Traemos el hilo y hacemos punto deslizado, que va a hacer que el pétalo comience desde abajo ahí y se individualice de los demás. Bien, y la secuencia sería ya igual, 6 puntos altos en cada una de las 3 barras que van a componer ese pétalo, y al final de esos 18 puntos altos haremos el punto deslizado para finalizar este pétalo, y así con todos los demás. Y las posibilidades con esta técnica son muchas. Si vemos que queremos tener una flor con menos volumen, podemos hacer puntos medio punto alto en vez de punto alto, o si queremos que tenga todavía más relieve, más volumen, podemos hacerlo con punto alto doble. Cualquier punto es viable para esta técnica, todo depende del volumen que queramos darle. Bien, pues vamos a hacer la tercera de las barras de este pétalo, y es al final cuando vamos a hacer ese punto deslizado para que el pétalo baje y quede anclado al centro de la flor. Bien, aquí damos el último de los puntos altos y es ahora cuando deslizamos el punto ahí abajo en la red para que ese pétalo termine ahí. Ese es el punto deslizado y el final de este pétalo. Bien, como os decía, las posibilidades son muchas. Hemos hecho esta flor como se puede hacer el adorno que queramos con el diseño que nos parezca mejor. Todo es cuestión de hacer una malla de base que nos permita seguir el diseño que tengamos. Bien, pues ya vamos a terminar este último pétalo con ese punto deslizado, y ahora que ya hemos terminado con este hilo, hacemos una cadena de seguridad y cortamos el hilo y lo escondemos. Imaginaos qué incómodo sería tener todos esos hilos por ahí incordiando, así que es por ello que yo prefiero irlos cortando. Bueno, vamos acomodando para ver cómo va quedando el resultado. Y ahora vamos a trabajar en la siguiente fila en un rosa un poco más intenso, y vamos a hacer las esquinas entre cada 2 pétalos de los que acabamos de hacer. Vamos a trabajar ahí, os lo muestro, en esas 2 barras que forman esa esquina. Aquí tenemos otra y hasta un total de 4 esquinas, y en estas esquinas vamos a hacer otros pétalos, y como también van a ser separados, vamos a empezar también con punto deslizado y haremos los 6 puntos altos de una de las barras, haremos los 6 puntos altos de la otra barra y al final cerraremos con punto deslizado. Ahí traemos el hilo, hacemos el punto deslizado y trabajamos estos 6 primeros puntos altos de esta barra para después girar. Y decíamos que tiene muchas posibilidades esta técnica. Simplemente con que hagamos flores se pueden hacer muchos modelos de flores diferentes, se pueden combinar colores hasta el infinito y podemos conseguir trabajos realmente llamativos en muy poco tiempo. Como veréis, es una técnica muy rápida, y una flor entera de estas no nos va a llevar demasiado tiempo.
Bien, vamos a ver por dónde tenemos que seguir. Estamos camuflando el hilo, como veis. Y ahora vamos a girar hacia la izquierda, hacia el otro ángulo de esa esquina. Ahí vamos a continuar camuflando nuestro hilo y vamos a dar los 6 puntos altos que corresponden a este nuevo pétalo. Si os parece buena idea, os agradeceré mucho que me dejéis en comentarios qué otros diseños podemos probar con crochet ondulado, con esta misma técnica, para hacer diferentes piezas, adornos, en fin, lo que la imaginación nos dé. Pues ese sería el final de ese pétalo. Hacemos el nudo deslizado, perdón, el punto deslizado, y ahí ya cortaríamos el hilo, puesto que van a ser 4 pétalos independientes, no como los anteriores que iban seguidos el uno detrás de otro. Y los otros 3 que nos quedan son pétalos independientes, así que hacemos cadena de seguridad, cortamos y esconderemos el hilo, y así iremos construyendo los 4 pétalos exteriores, digamos, de la flor, que son estos que hemos hecho en color rosa un poco más intenso. Lo acomodamos para ver qué tal ha quedado. Queda muy bien, y ese es el hilo que hemos ido camuflando al principio, así que es el que cortaremos directamente. Lo vamos a llevar hacia la parte de atrás y ahí vemos que está firmemente sujeto por esos puntos altos, así que lo vamos a cortar sin problema. Bien, y nos queda el otro hilo, que vamos a hacer como estamos haciendo con todos los demás. Nos vamos a llevar el hilo hacia la parte posterior, donde ya no se verá, y una vez en la parte posterior lo vamos a camuflar, envolviéndolo, digamos, dentro de los bucles de los puntos altos que hemos ido haciendo. Los 12 puntos altos que hemos hecho en este pétalo en esquina, pues con que lo escondamos en 4 o 5 será más que suficiente. Ahí con la aguja vamos buscando el camino por entre los bucles de los puntos altos, y ahí lo perderemos. Ahí está bien, queda más que bien sujeto así. Tiramos con firmeza y ya lo podemos cortar. Bien, pues lo que es la parte de color de la flor, digamos, la vamos a completar cuando hagamos los otros 3 pétalos en rosa fuerte, y nos quedará hacer las hojas. Las hojas le van a dar un detalle, bueno, creo que un detalle de color y de realismo a la flor, y va a ser lo último que hagamos. Vamos a ver este otro pétalo en esquina para, bueno, quedarnos bien con la imagen. Hacemos el punto deslizado, lo forzamos hacia el lado de la barra para que nos deje espacio suficiente, y traemos el cabo para irlo camuflando mientras tanto. Como os digo, si veis que no hay hueco suficiente, siempre se puede forzar los puntos altos que hemos dado hacia la derecha y dejar hueco suficiente. Bien, pues tenemos que dar 6 puntos altos en este listón de la rejilla, y cuando hayamos hecho el sexto vamos a hacer punto deslizado para finalizar este pétalo. Cortamos el hilo y así haremos con los 4 hasta terminar la parte de los pétalos. Cortamos el cabo que ya teníamos escondido y esconderemos después este otro ya fuera de cámara. Bien, vamos a hacer los 2 que nos quedan, los hacemos rápido, tan rápido que ya los tenemos. Así que ahora vamos a trabajar, como os decía, las hojas, y nos vamos a apoyar, como veis en verde, en la mitad de cada lado de la cuadrícula, y con una secuencia que vamos a ver ahora con detenimiento para que nos haga el efecto de una hoja cada vez con más altura. Vamos a hacer una secuencia que va a ir de menor a mayor, empezando por el punto más bajo, que es el punto deslizado. Bien, traemos nuestro nudo deslizado, lo vamos a pasar por debajo de la rejilla
Vamos a traer el cabo para irlo escondiendo. Ahí nos va a resultar más cómodo esconderlo desde aquí. Y hacemos un punto deslizado. El siguiente en altura superior al punto deslizado es el punto bajo, que es el que vamos a hacer a continuación. Nos acomodamos bien, tenemos que estar cómodos trabajando. Eso es, encontrar la postura en la que estemos realmente cómodos. Bien, pues el siguiente es un punto bajo, el siguiente en altura un medio punto alto. Seguimos subiendo y el siguiente es un punto alto. Vamos a subir aún más con un punto alto doble. Ahí está. Y para hacer el pico de la hoja vamos a hacer un punto alto triple. Pasamos 3 veces el hilo por el ganchillo y vamos sacando de 2 en 2. 1, 2, 3, que nos está costando un poco, y 4 veces. Y ahora vamos a hacer el espejo de lo que hemos hecho. Vamos a ir bajando, según hemos ido subiendo, vamos a ir bajando. Punto alto doble después del punto alto triple. Después vamos a hacer un punto alto. Ahí lo tenemos. Un medio punto alto. Y por fin un punto bajo. Y el último, el que nos va a sujetar ya la hoja al final, un punto deslizado. Como veis, con esta secuencia tan sencilla, pues nos va a quedar una ilusión de hoja que es bastante bonita. Cortamos el hilo porque cada hoja va a ser individual, va a ir por separado, y vamos a hacer con las otras 3 exactamente igual que hemos hecho con esta para terminar así el proyecto. La parte de tejer ya está terminada. Bueno, podemos dar forma si queremos a los pétalos, a las hojas, como más nos guste. Y ahora lo que nos queda es aprovechar la parte de rejilla que no hemos utilizado para tejer. Va a quedar por la parte de atrás y va a ser la que nos permita sujetar el tejido. Veis que he estado acomodando un poco la rejilla. Conviene hacer ese movimiento como de enrollarla para que ceda bien y no nos tire. Y ahora es cuando vamos a utilizar los cabos de la malla, los que dejamos sin cortar, porque son los que nos van a servir para cerrar la flor por detrás y también nos permitirá sujetarla a la prenda, al tejido a la que la vayamos a añadir mediante un imperdible. Lo vamos a ver ahora. Bien, en cada una de las esquinas pasamos la aguja. Bien, esa sería la segunda esquina, la primera es de la que parte el hilo. Esta sería la tercera, pues más o menos en la cadena que hace la esquina lo pasamos, tampoco hay que ser muy estrictos, puede ser en esa, en la de al lado. Y nos vamos a la cuarta y última esquina, que es la del otro hilo, y ahí en el punto primero, en la primera cadena, pasamos el hilo y ahora tenemos ya los 2 cabos en el mismo punto, así que podemos anudarlos. Bien, vamos a apretar. Ahí, antes de hacer el nudo vamos a tirar para que todo venga hacia el centro. Eso es, para que las 4 esquinas se junten justo en la parte posterior, y ahora lo aseguramos con unos cuantos nudos que nos dé la tranquilidad de que no se va a soltar. Yo siempre tiendo a hacer más nudos de los que hacen falta, pero bueno, esto ya cada una y cada uno que lo decida. Nunca me parece suficiente. Otro más. Bien. Bien, pues ya podemos cortarlo una vez asegurado. Y como veis, bueno, pues la forma de la flor queda estupendamente y la rejilla plegada hacia atrás. A esa hoja se nos había ido por el camino equivocado, ahí la tenemos, y veis como las 4 esquinas quedan en la parte de atrás, no se van a ver, y nos queda a la vista exclusivamente
los pétalos, las hojas, todo lo que hemos hecho en crochet ondulado. Bien, pues aquí estaría ya terminado, lo acomodamos, siempre es importante acomodar el tejido para que la malla ceda bien y quede con una forma que nos guste. Y bueno, si queremos, por ejemplo, aplicarlo como adorno en una prenda, como hemos hecho aquí, pues es tan sencillo como pasar un imperdible por la parte de atrás para sujetarlo. Yo solo tenía en casa este que es enorme, con un imperdible mucho más pequeño sería más sencillo y mejor, pero bueno, a veces hay que lidiar con lo que cada uno tiene en casa y esto es lo que había. Lo pasamos por una de las esquinas, también lo vamos a sujetar en el centro donde convergen las cuatro esquinas y por fin al otro lado, y con esto vamos a tener un broche que nos va a permitir pues, aplicar la flor, el adorno en la prenda o en el objeto que queramos y retirarlo cuando así queramos también. Bien, pues este es el trabajo ya terminado. Hemos hecho varios modelos para que veáis que las combinaciones de color son infinitas y los diseños también. Así que espero que os haya gustado este proyecto tan sencillo pero tan vistoso. Así que agradezco muchísimo vuestra compañía como siempre y espero veros muy pronto en un nuevo vídeo en Universe Crochet. Hasta pronto.